El cielo tembló aquella noche. La quietud de la tierra se vio quebrantada por una explosión de luz tan intensa que pareció atravesar los límites del tiempo. En las alturas, más allá de las nubes, un ejército de ángeles caídos descendió, sus alas desgarradas por la furia de su caída. Los Nefilim, hijos de los ángeles y las hijas de los hombres, nacieron en medio de ese cataclismo, pero su origen envuelto en misterio se convertiría en una historia oscura, una historia que muchos preferirían olvidar. En el corazón de la antigua Jerusalén, en las sombras de las estructuras imponentes, los eruditos del templo hablaban en susurros. Algunos de ellos ya sabían lo que estaba por suceder. Habían descifrado los antiguos textos, esos fragmentos dispersos de sabiduría prohibida que hablaban de aquellos que cruzaron los límites entre lo celestial y lo humano. Sabían que los Nefilim, con su naturaleza híbrida, serían el principio de algo mucho más grande y mucho más aterrador. Esa misma noche, en un rincón olvidado del mundo, un hombre llamado Enoc caminaba bajo la luna llena. En su corazón latía una verdad que él no comprendía completamente, pero la intuición lo guiaba. Sabía que los ángeles que se habían rebelado contra el Creador, los llamados vigilantes, aún caminaban sobre la tierra, aunque su presencia era invisible para los ojos mortales. Habían dejado una marca en la humanidad, una marca que se extendería por generaciones, y los Nefilim, hijos de esa mezcla prohibida, llevaban la herencia de su rebelión en su sangre. ¿Y si esa marca ya no podía ser borrada? En la tranquila oscuridad, Enoc se detuvo frente a un antiguo portal de piedra, cubierto de símbolos que nadie en su tiempo comprendía. Había encontrado este lugar por accidente, pero sabía que había algo más en él, algo que lo estaba llamando. Dentro las paredes susurraban, como si las piedras mismas fueran testigos de la historia que había sido sellada a lo largo de milenios. Aquel portal no era solo un vestigio del pasado, era un acceso, una brecha que conectaba el mundo de los mortales con el de los ángeles, y Enoc estaba a punto de descubrirlo. De repente, una sombra se movió, no en la oscuridad, sino más allá de la comprensión humana. Algo observaba. Enoc. La voz resonó dentro de su mente, profunda y antigua. Has cruzado un umbral que no debías cruzar. Los Nefilim te están observando. Un escalofrío recorrió la espalda de Enoc. ¿Cómo sabía esa voz su nombre? ¿Y qué quería decir con que los Nefilim lo observaban? No eran solo leyendas. Una ráfaga de viento se desató, y las puertas del portal se abrieron ante él. Dentro, todo estaba en ruinas, pero la presencia era palpable. Algo había sido sellado allí, algo que nunca debía haber sido liberado. Enoc dio un paso adelante, y de repente el tiempo pareció detenerse. Allí, entre las sombras del olvido, vio figuras que no podían ser humanas, pero que tampoco eran completamente divinas. En sus ojos se reflejaba la esencia de la caída, el peso de la transgresión, y una sombra de lo que una vez fue un reino celestial, los Nefilim. Pero algo en sus ojos no era ira ni maldad, sino desesperación, como si aún estuvieran buscando la redención. La voz volvió a susurrar, ahora con una claridad inquietante. Ellos también fueron creados por la voluntad divina, pero tu mundo los ha condenado, y ahora la sangre de los Nefilim reclama venganza. En ese momento, Enoc comprendió que su destino estaba entrelazado con los de los caídos. La historia de la humanidad no era solo una lucha contra el mal, era una guerra olvidada, donde las líneas entre lo celestial y lo humano se desdibujaban, y los ángeles caídos no solo buscaban redención, sino también poder. La caída de los ángeles, sus descendientes, los Nefilim y el juicio que se avecinaba, todo estaba conectado. Y el precio de esa conexión sería más alto de lo que cualquier mortal podría imaginar. Pero aún había mucho por descubrir. El portal se cerró tras él, y la oscuridad del lugar lo envolvió. Los Nefilim lo observaban no como enemigos, sino como aquellos que habían sido olvidados por el Creador. Enoc ya no era el mismo hombre, estaba marcado, elegido. Su búsqueda acababa de comenzar,
y sabía que las respuestas que encontraría cambiarían todo lo que pensaba saber sobre su mundo y sobre sí mismo. El aire en el interior del portal era denso, impregnado de una energía antigua y desconcertante. Enoch avanzó paso a paso, como si la misma tierra que pisaba lo absorbiera. Cada rincón de ese lugar irradiaba un susurro lejano, como si miles de voces susurraran a través del tiempo, clamando por ser escuchadas. Los Nefilim, aquellos descendientes de los vigilantes, observaban desde las sombras. Eran espectros de lo que alguna vez fue su grandeza, seres entre el cielo y la tierra, atrapados en la eterna condena de su rebelión. Uno de ellos, el más alto, dio un paso hacia Enoch. Su presencia era casi imponente, sus ojos un reflejo de un tiempo y un propósito olvidado. Tenía la apariencia de un hombre, pero su estatura sobrehumana y la luz en su mirada revelaban lo que realmente era. «Has entrado en un reino que ni los ángeles osan tocar», dijo con voz grave, que parecía resonar en lo más profundo del alma de Enoch. «¿Qué buscas, mortal?» Enoch por un instante dudó. No sabía qué responder. Sabía que no estaba allí por casualidad, pero no entendía aún qué lo había llevado hasta ese punto. Sin embargo, algo dentro de él lo impulsaba a hablar, como si las respuestas lo llamaran desde lo más profundo de su ser. «Quiero saber la verdad», dijo Enoch, con una determinación que lo sorprendió incluso a él mismo. «¿Por qué cayeron los ángeles? ¿Qué pasó con los Nefilim? ¿Y qué relación tienen con nosotros, los humanos?» El Nefilim, que parecía el líder de ese grupo, le observó por unos segundos antes de responder. La tristeza en sus ojos era palpable, como si las respuestas que ofreciera solo profundizaran más la herida que arrastraban por milenios. «Los vigilantes fueron enviados para cuidar a la humanidad», comenzó, su voz quebrada por el dolor del pasado. Pero en su mirada vieron la belleza y la fragilidad de los hombres, y en su corazón nació un deseo prohibido: cruzar los límites, darles algo más que protección. Querían darles sabiduría, enseñarlos a trascender, a dominar la tierra como lo hacían los cielos. Fue el primer pecado, el pecado de la tentación, y su castigo fue la caída. Enoch sintió un nudo en el estómago. La historia que escuchaba era diferente a la que le habían contado los eruditos del templo. La rebelión no había sido solo una lucha de poder, sino una desesperación por dar a los humanos un conocimiento prohibido, una voluntad que buscaba elevarlos. Pero la caída no terminó allí. Los ángeles caídos no solo fueron castigados, sino que sus hijos, los Nefilim, nacieron de la mezcla entre lo divino y lo humano, y con ellos un nuevo orden se formó en la tierra. Pero los Nefilim no eran simplemente hijos de los ángeles caídos, continuó el líder de los Nefilim. Ellos fueron el puente, la esperanza y la condena. Su sangre traía consigo los secretos del cielo, pero también el veneno de la caída. Eran seres de gran poder, pero también de gran tormento. Al principio los humanos los veneraban, los veían como dioses, pero pronto la humanidad comenzó a temer lo que no podía comprender. Enoch no pudo evitar pensar en las historias que había escuchado en su juventud. Los Nefilim habían sido considerados demonios, monstruos que caminaban entre los hombres, aquellos que trajeron el caos a la tierra. Pero ahora, al escuchar esta versión, todo parecía mucho más complejo. ¿Eran los Nefilim realmente malvados o eran solo víctimas de una caída que no pidieron? Y entonces, dijo Enoch, mirando al Nefilim con más claridad, ¿por qué siguen aquí? ¿Por qué aún existen? El Nefilim hizo una pausa larga, como si la respuesta a esa pregunta fuera algo que había temido confrontar. Finalmente, su voz se hizo más grave. Porque su condena no ha terminado. Los vigilantes fueron encadenados en las profundidades, y sus hijos, los Nefilim, fueron diseminados por el mundo, condenados a vagar en la oscuridad hasta el fin de los tiempos. Pero hay algo más, algo que se está gestando. El equilibrio entre lo humano y lo celestial está a punto de romperse. Enoch sintió el peso de esas palabras, como si un futuro oscuro se estuviera forjando justo frente a sus ojos.
La historia de los Nefilim no era solo una leyenda lejana, era un legado que todavía vivía, esperando ser desvelado, esperando que alguien, como él, se atreviera a buscar la verdad. Entonces, ¿cuál es el propósito de mi presencia aquí? Enoc preguntó, su voz ahora firme pero llena de incertidumbre. El Nefilim lo miró fijamente. Tu presencia aquí no es un accidente, eres el elegido, el vínculo entre lo humano y lo divino. Solo tú puedes cambiar el destino que se avecina. Antes de que Enoc pudiera responder, una luz intensa comenzó a emanar desde las paredes del portal. Los Nefilim retrocedieron, como si un poder más allá de su comprensión los estuviera empujando hacia atrás. La figura que había hablado antes extendió su mano hacia Enoc. «Debes elegir, Enoc», dijo con una gravedad que helaba la sangre. «El destino de los Nefilim está en tus manos. Si decides caminar con nosotros, podrás deshacer la maldición que ha sellado nuestro destino. Pero si decides regresar a tu mundo, condenarás tanto a los hombres como a los ángeles caídos a un futuro aún más oscuro». La luz aumentó, casi cegadora, y Enoc sintió que una energía desconocida lo rodeaba, invadiendo su cuerpo y alma. En ese momento, las puertas del portal comenzaron a cerrarse, y un eco profundo resonó en el aire. El juicio se acerca. Enoc sabía que no podía regresar sin tomar una decisión. La guerra que estaba por desatarse no solo afectaría a la humanidad, sino que también cambiaría la estructura misma del universo. La oscuridad del lugar se cerró sobre Enoc, como una manta pesada y ancestral. Pero lo que él no sabía era que el verdadero protagonista de la historia no era él, sino los Nefilim. La sangre de aquellos hijos de los ángeles caídos, esas criaturas híbridas, recorría la tierra desde los albores de la humanidad. Y mientras Enoc comenzaba a comprender el peso de su destino, los Nefilim, los hijos de la rebelión, observaban en silencio, esperando su hora. El despertar de los Nefilim. Hace siglos, antes de la rebelión de los vigilantes, el mundo era joven. Los ángeles caminaban sobre la tierra como protectores de los humanos, pero el deseo de enseñarles las artes prohibidas fue lo que selló su caída. No solo enseñaron a los hombres la magia y la alquimia, sino que en su obsesión por darles el conocimiento celestial, intervinieron en lo más profundo de la naturaleza humana, el corazón. Los Nefilim no solo eran gigantes de poder, sino de conocimiento. Ellos vieron el futuro, conocieron los secretos de los cielos y el abismo. Pero a pesar de todo lo que sabían, sus corazones eran vulnerables. Como los vigilantes, ellos también cayeron, pero la humanidad nunca entendió que la caída de los Nefilim no fue simplemente un castigo, fue una condena que los ató al ciclo eterno de lucha entre lo humano y lo divino. El líder de los Nefilim, aquel ser que había hablado a Enoc, no era un simple guerrero caído, era Azazel, uno de los primeros vigilantes, el ángel encargado de la enseñanza. En su corazón aún ardía una furia sin redención, una llama que lo impulsaba a buscar algo que le había sido arrebatado, la vuelta al cielo. Sin embargo, Azazel sabía que no podía regresar solo. El destino de los Nefilim no era el de simples monstruos, sino el de criaturas que arrastraban con ellas el legado de un poder que podría cambiar el curso de toda la humanidad. Si sus hijos, los Nefilim, deseaban alguna vez encontrar la paz, debían cumplir con un destino mucho más oscuro que el que su origen sugería. El laberinto del olvido. Durante siglos, los Nefilim habían permanecido ocultos, su existencia un secreto entre las ruinas de antiguas civilizaciones, donde sus huellas se borraban con el tiempo. Sin embargo, su influencia estaba oculta en las leyendas, en las historias que los humanos creían simples mitos. El laberinto del olvido era el último vestigio de su antigua morada, un sitio donde los Nefilim se reunían en secreto para ocultar lo que quedaba de su poder. En esos pasadizos oscuros, envueltos en un aire denso de magia ancestral, los Nefilim aún esperaban. Pero no estaban solos. Había algo en el aire que les decía que su tiempo se agotaba. Un eco distante, una profecía olvidada, les hablaba de un nuevo comienzo o el fin definitivo.
Lilith y la traición entre los Nefilim, había una figura que sobresalía. Lilith, una de las primeras hijas de los vigilantes, hija de un ángel que había desafiado las leyes celestiales. Su belleza era inhumana, su inteligencia, un susurro del mismo conocimiento que había corrompido a los vigilantes. Lilith, a diferencia de los otros Nefilim, no buscaba redención. Ella deseaba algo más profundo, el poder absoluto sobre la humanidad y sobre los cielos. Lilith había escuchado los ecos de la profecía. Sabía que los Nefilim debían tomar la decisión final, ser consumidos por el juicio de Dios o reclamar su lugar entre los cielos. Mientras los demás Nefilim se debatían entre la condena y el perdón, Lilith sabía que el único camino que podía ofrecerles la salvación era el más peligroso de todos: romper el ciclo eterno de su caída y desafiar al Creador mismo. Ella había estado tejiendo su propio plan en las sombras. Mientras los demás se reunían en el laberinto, ella buscaba un artefacto antiguo, un objeto que había sido dejado por los vigilantes cuando cayeron. Ese artefacto, la esencia del Fénix, un fragmento de la chispa divina, tenía el poder de resucitar a los caídos, pero también de destruir todo lo que tocaba. Solo aquellos con la sangre de los Nefilim podrían utilizarlo. Lilith, movida por su ambición desmedida, sabía que si lograba conseguir la esencia del Fénix y la utilizaba correctamente, no solo liberaría a los Nefilim, sino que también podría trascender la humanidad, convertirse en una diosa. La conspiración. Mientras Lilith tejía su destino, los demás Nefilim comenzaban a discutir sobre el futuro. Samyasa, el líder de los vigilantes, se encontraba dividido. ¿Debían seguir esperando el juicio que estaba por venir? ¿O era hora de tomar la iniciativa y reclamar su lugar entre los cielos? Su cuerpo era gigantesco, su presencia imponente, pero sus ojos reflejaban una tristeza que solo aquellos que habían caído podían comprender. Sabía que el juicio era inevitable, pero en su corazón aún albergaba una chispa de esperanza. ¿Podían acaso los Nefilim revertir su destino? Pero la verdadera amenaza no venía de los cielos, ni siquiera del juicio. Venía de dentro de ellos mismos. La traición de Lilith comenzaba a tomar forma, y su sed de poder podría acabar con todos. Mientras tanto, Enoch, en su búsqueda de respuestas, se encontraba en el centro de todo. Aunque él pensaba que su destino estaba entrelazado con los Nefilim, en realidad, él era solo una pieza en un juego mucho mayor. Los Nefilim, atrapados entre su legado de sabiduría y su naturaleza condenada, estaban a punto de hacer una elección que podría cambiarlo todo. El destino de la humanidad no solo dependía de ellos, sino también de las decisiones que tomaran, las cuales se entrelazaban con las ansias de poder y redención de aquellos que nunca supieron cuándo detenerse. El laberinto del olvido se extendía como una herida profunda en la tierra, un lugar donde el tiempo se doblaba y las sombras de los Nefilim aún susurraban sus tragedias. Los muros, marcados por antiguas runas que nadie ya podía leer, guardaban secretos que ni el propio Creador había querido enfrentar. A medida que los Nefilim se reunían, la tensión era palpable. El momento de la verdad se acercaba, y el destino de todos pendía de un hilo. La traición de Lilith, con su belleza enigmática y su mente afilada como una espada, se había infiltrado en los corazones más oscuros de los Nefilim. Aunque su ambición no era un secreto para muchos, su sed de poder había crecido más allá de lo imaginable. Con la esencia del Fénix, pensaba que podría destruir el ciclo que había atado a los Nefilim a la tierra, elevarse por encima de los cielos y reclamar su lugar entre los dioses. No deseaba redención, sino dominio absoluto. En una sala secreta del laberinto, Lilith encontró lo que buscaba: un altar cubierto de símbolos que apenas comprendía. La esencia del Fénix, un cristal oscuro como la noche, descansaba en su centro. Era una reliquia de los primeros días de la creación, una chispa divina capaz de devolver la vida o de consumirla en su totalidad. Pero lo que Lilith no sabía era que este artefacto no solo era un camino hacia el poder, sino también la puerta a una oscuridad mayor.
Al tomar la esencia en sus manos, el aire en el laberinto cambió. Un rugido ancestral retumbó en las paredes, y un temblor recorrió la tierra. La magia que emanaba del cristal no solo despertaba el poder de la creación, sino también el de la destrucción. Lilith sintió una explosión de energía recorriendo su cuerpo, una sensación de euforia que la envolvía, pero en su interior algo comenzó a desmoronarse. La esencia no solo la había elegido a ella, sino que también la había marcado, y con ella, los Nefilim serían condenados una vez más. Lilith no entendió el precio que estaba pagando hasta que la voz de Azazel retumbó en su mente. «No puedes deshacer lo que hemos sido, Lilith», dijo Azazel, su voz cargada de angustia y sabiduría. «La esencia no solo te elevará, te consumirá. Tú y los tuyos no encontrarán salvación en el poder que buscas. Solo habrá más caos, más destrucción. El ciclo que intentas romper solo se renovará». Lilith, sin embargo, no podía detenerse. Estaba demasiado cerca de alcanzar su objetivo, demasiado ciega por el poder para escuchar la advertencia. «Los Nefilim nunca encontrarán redención, Azazel», respondió, su voz llena de una frialdad que no se había visto en ella antes. «Lo que hemos sido no nos define. Yo decidiré nuestro destino». Pero mientras la esencia del Fénix comenzaba a destellar con una luz cegadora, el caos ya había comenzado. El regreso de los ángeles caídos. En lo profundo de las sombras del laberinto, el suelo comenzó a agrietarse. Azazel, Samyasa y los demás Nefilim sintieron la presencia de algo mucho más grande que la esencia misma. No era solo el despertar del poder olvidado, sino el regreso de los vigilantes, los ángeles caídos que habían sido condenados por su rebelión. Los antiguos guardianes de la humanidad, aquellos que habían osado enseñarles los secretos prohibidos, comenzaban a despertar. El cielo sobre el laberinto se oscureció. La tierra tembló, y las antiguas puertas del infierno, selladas por siglos, comenzaron a crujir. Los vigilantes no solo habían sido condenados al abismo, sino que ahora se liberaban, trayendo consigo una oscuridad primigenia que incluso los Nefilim temían. El juicio no solo era para ellos, era para toda la humanidad. Los vigilantes, liderados por el gran ángel caído Samael, habían esperado en las profundidades, observando el transcurso del tiempo, el sufrimiento de los Nefilim, el poder del Fénix. Ahora, al sentir la liberación de la esencia, sabían que el momento de tomar venganza había llegado. «Es hora de que el cielo se haga justicia», murmuró Samael, su voz retumbando como un trueno. «La humanidad ha sido corrompida por la sangre de nuestros hijos, y ahora los Nefilim no serán los únicos que sufran». La oscuridad descendió en el laberinto con la velocidad de una tormenta. La luz de la esencia del Fénix palideció ante la llegada de los vigilantes caídos. La batalla estaba a punto de comenzar. El último sacrificio. En medio del caos, Azazel vio lo que todos los Nefilim habían temido. Su condena era irremediable, pero no sin un último acto de redención. En los ojos de Lilith, un destello de duda apareció por un instante. Ella había buscado poder, sí, pero al ver a los vigilantes renacer y el mundo a punto de ser destruido, una pequeña chispa de humanidad en su corazón comenzó a despertar. En ese momento se dio cuenta de lo que estaba a punto de perder. «Es demasiado tarde», gritó Azazel desde la oscuridad que los rodeaba, sabiendo que el destino ya estaba sellado para ellos. «Ni siquiera tú, Lilith, puedes cambiar lo que hemos hecho, pero tal vez, si sacrificamos lo que somos, podemos evitar que este ciclo consuma a la humanidad». Lilith lo miró desconcertada, su mano temblorosa sobre la esencia. «¿Y qué sacrificio podría salvarnos ahora?», preguntó, con la voz quebrada por la desesperación. Azazel, con una mirada que reflejaba siglos de sufrimiento, sonrió amargamente. «Nuestro último sacrificio puede ser nuestra humanidad». Pero Lilith no quería escuchar. El poder de la esencia la envolvía como un torrente, y ella estaba decidida a no soltarlo, aunque su corazón comenzaba a latir con un dolor creciente. La batalla, sin embargo, no solo iba a decidir el destino de los Nefilim. La humanidad, por primera vez,
se vería arrastrada a este conflicto ancestral, y el equilibrio entre lo humano y lo divino sería roto para siempre. El caos parecía haberse apoderado del mundo, pero en la oscuridad de ese momento, una fuerza más allá de la comprensión humana aún jugaba su última carta. Los Nefilim, pese a su sacrificio, no desaparecían del todo. Un legado demasiado antiguo para ser borrado. Algo en la tierra seguía latiendo con la promesa de su regreso. El regreso del anciano. En las antiguas ruinas de Sumer, donde las primeras civilizaciones habían rendido culto a los hijos de los ángeles, algo se movía en las sombras. La humanidad había olvidado a los Nefilim, o al menos había intentado hacerlo, pero el tiempo tiene una forma extraña de restaurar lo que ha sido olvidado. Un hombre encapuchado se desplazaba por las ruinas, solo en su búsqueda, pero no estaba buscando artefactos antiguos. Su misión era mucho más compleja. Era un heraldo, una figura que había sido creada con el propósito de traer de vuelta a los Nefilim cuando el ciclo estuviera cerca de su fin. No podía ser detectado por los ojos humanos. Su papel era asegurarse de que el legado de los Nefilim regresara cuando la humanidad estuviera lista para enfrentarse a ellos. Su nombre era Azariel, y había estado oculto durante siglos. Azariel había estado observando a los hombres, esperando el momento adecuado. Los Nefilim, aunque sellados, no habían sido completamente destruidos. El sacrificio de Lilith, aunque había roto el ciclo que mantenía la conexión directa con los ángeles caídos, no había erradicado la semilla original de los Nefilim. Su sangre seguía fluyendo en los hombres, una chispa de lo celestial, esperando el momento de resurgir. Azariel descendió en silencio hacia la oscuridad, donde el laberinto aún guardaba ecos de los caídos. Había algo allí que aún debía ser completado, un fragmento que se había roto durante la gran batalla. Un conocimiento que debía ser reconstruido antes de que la humanidad se destruyera a sí misma. La noche del juicio final. En ese mismo instante, miles de kilómetros más allá, en una ciudad olvidada por el tiempo, un niño comenzó a soñar con cosas que no podía comprender. En su mente veía las figuras de gigantes alzándose sobre las ruinas de la tierra. Veía alas, pero también sombras. Sentía el poder de algo primordial que se agazapaba en la oscuridad, esperando su momento para salir a la luz. Este niño, nacido en un rincón apartado del mundo, era el último descendiente de los Nefilim. Su sangre llevaba la marca de los caídos, pero aún no lo sabía. Él sería la clave de todo, el legado perdido de los vigilantes. Los Nefilim, aunque la mayoría habían caído, nunca habían estado completamente ausentes. Había quienes aún guardaban fragmentos de sus conocimientos en lugares ocultos, como bibliotecas secretas, protegidas por órdenes ancestrales que existían para evitar que la humanidad cayera bajo su influencia. Estos guardianes de la antigua sabiduría se habían dispersado por todo el mundo, manteniendo viva la llama de la rebelión, preparándose para el día en que los Nefilim regresarían de alguna manera. Algunas culturas aún adoraban a los Nefilim, aunque sin comprender realmente su naturaleza. En algunas tribus perdidas, las leyendas hablaban de seres antiguos, de gigantes que caminaron sobre la tierra, y en las entrañas de ciertas montañas se guardaban relicarios con inscripciones de sus nombres olvidados. La pregunta no era si los Nefilim regresarían, sino cuándo. Un destino entretejido Azariel lo sabía. Él también había sido marcado por la descendencia de los vigilantes, pero su misión no era la de un líder o el de un guerrero. Azariel era un testigo, un mensajero, pero su presencia era vital. De él dependía que los Nefilim regresaran en el momento adecuado. Su tarea era hacer que el equilibrio entre lo humano y lo divino se rompiera nuevamente, pero esta vez sería la humanidad quien decidiría si podía contener el poder de los Nefilim, o si caería en la misma trampa que una vez atrapó a los ángeles caídos. La revelación del niño. En un rincón olvidado de la tierra, en la penumbra de un pueblo que parecía estar fuera del tiempo, el niño despertó de su sueño. No era un sueño común, era una visión que lo había marcado profundamente, dejándole una sensación de inquietud y de conocimiento que no podía comprender del todo.
Había visto gigantes, seres de sombra y luz entrelazados, y la sensación de una presencia antigua lo envolvía. El niño, llamado Erión, vivía en la periferia de la humanidad, alejado de los grandes centros de poder y civilización. Su madre, una mujer que nunca reveló su verdadero linaje, le había hablado siempre en susurros sobre una herencia oculta, pero nunca se atrevió a explicarle más. Erión era especial. Desde su nacimiento había mostrado capacidades que no podían ser explicadas por los médicos o por los sabios locales. Podía recordar cosas de épocas pasadas, ver visiones del futuro, e incluso comprendía idiomas que no había aprendido. Erión no sabía que sus sueños no eran meras alucinaciones, sino recuerdos de una era que su mente no podía procesar completamente. Él era el último descendiente directo de los Nefilim, el niño que, de alguna manera, había heredado la sangre de los caídos, aunque no lo comprendiera. En las profundidades de su ser, la semilla de los vigilantes aún vivía, esperando el momento adecuado para florecer. La llama oscura. Mientras Erión dormía, el heraldo Azariel se acercaba lentamente a la ciudad olvidada, con un propósito claro: despertar el poder oculto en el niño. Azariel sabía que era el momento. La humanidad estaba al borde de una crisis de fe y razón, y los Nefilim necesitaban regresar para completar lo que los vigilantes habían comenzado. El ciclo no puede ser roto aún, pensó Azariel mientras cruzaba las fronteras invisibles de la ciudad. El niño estaba destinado a ser una pieza clave en la reconfiguración del equilibrio del mundo, pero ¿cómo lo haría? El tiempo corría, y la oscuridad de los cielos caídos estaba cada vez más cerca. En el centro de la ciudad, una vieja torre observaba el horizonte, su estructura erosionada por el paso del tiempo. Pero dentro de esa torre, la verdad permanecía sellada. Un antiguo texto que hablaba de la llama oscura, un artefacto que los Nefilim habían dejado atrás al final de su reinado. La llama oscura no era solo una poderosa reliquia, era la fuente misma del poder ancestral de los caídos. Aquella llama, una vez encendida, podía traer de vuelta a los Nefilim, pero también destruir todo lo que había existido antes. La llama oscura fue el último regalo de los vigilantes antes de su condena. Fue su última tentativa para dejar un rastro de su existencia, para asegurarse de que, si alguna vez los Nefilim necesitaban renacer, lo harían en un momento de gran necesidad. Azariel sabía que ese momento había llegado. Erión, sin saberlo, era la clave. Pero había un problema. Los guardianes que protegían la llama oscura no iban a permitir que el niño fuera utilizado tan fácilmente. El guardián de las sombras. Mientras Azariel se acercaba al centro de la ciudad, donde la torre estaba oculta, una presencia desconocida apareció en su camino. Una sombra se deslizaba con rapidez, tan silenciosa como la propia noche. Azariel sintió una presión inmediata, como si la misma atmósfera estuviera cargada de una energía hostil. De las sombras emergió una figura, un guardián, pero no uno cualquiera. Este ser había sido creado para proteger la llama oscura, y su único propósito era evitar que los Nefilim o cualquier descendiente de los vigilantes pudiera utilizarla nuevamente. El guardián, conocido en las leyendas como Aruniel, había estado esperando durante siglos. Su forma era ambigua, un ser compuesto de oscuridad pura y energía condensada. Su rostro no podía ser visto, ya que estaba cubierto por una máscara hecha de la misma materia oscura que lo rodeaba. «¿Por qué has venido, heraldo?», dijo Aruniel con una voz que no parecía provenir de su boca, sino de todo el entorno que lo rodeaba. Su tono estaba lleno de un poder antiguo y una serenidad ominosa. «Has cruzado un umbral que nadie debería cruzar. La llama oscura no será usada para dar poder a los caídos. El juicio está en curso». Azariel no titubeó. Sabía que tenía que actuar con rapidez. La humanidad ya estaba demasiado cerca de la destrucción. Los ángeles caídos se estaban moviendo de nuevo, y los vigilantes, aunque encerrados, comenzaban a tomar forma en los confines del abismo. Si la llama oscura no se encendía, el destino de los Nefilim y de la humanidad sería irreversible. La llama oscura no es solo un poder,
Es una oportunidad para el renacimiento, Aruniel, respondió Azariel, con una calma fría que solo los más antiguos entre los caídos podían mantener. Si no lo hacemos, todos seremos consumidos por lo que está por venir. Aruniel, con un movimiento rápido como la misma oscuridad, levantó una mano hacia el aire, creando una barrera de sombras. No hay renacimiento sin sacrificio, Heraldo. No puedes liberar a los Nefilim sin pagar el precio por sus actos. La confrontación entre Azariel y Aruniel se intensificó. Las sombras se entrelazaban con la luz que el Heraldo trataba de convocar. Los dos seres, nacidos de diferentes partes de un mismo legado, chocaban con una violencia que retumbaba en las mismas entrañas de la ciudad. La batalla no era solo física, sino también espiritual, como un combate entre la desesperación y la esperanza. El destino de todos estaba en juego, la verdad detrás del niño. Mientras la batalla entre Azariel y Aruniel se libraba, Erión despertó de otro sueño. Esta vez, las visiones fueron mucho más claras. En su mente, los Nefilim le hablaban directamente, como si la sangre que corría en sus venas respondiera al llamado ancestral. Erión vio su propio rostro reflejado en los ojos de los gigantes de la antigüedad, vio la caída de los ángeles y la creación de los Nefilim, y sintió un peso tan grande en su corazón que casi lo aplastó. El poder es tuyo, pero también es tu condena, susurraron los ecos en su mente. Solo tú decidirás si redimes o destruyes al mundo. ¿Qué rumbo tomará Erión? ¿Y cómo resolverá Azariel su conflicto con el guardián Aruniel? ¿Será suficiente para encender la llama oscura y traer de vuelta a los Nefilim? ¿Quién pagará el precio por el despertar de los caídos? El despertar de Erión, después de la última visión, comenzó a entender que algo mucho más grande que él mismo estaba en juego. No era solo un niño común, era la catalizador de un destino que había sido forjado mucho antes de su nacimiento. La sangre de los Nefilim fluía en sus venas, pero también llevaba consigo el peso de siglos de secretos oscuros. Mientras la visión del pasado y futuro se desdibujaba, comenzó a ver algo más. El rostro de su madre, que, aunque presente en sus recuerdos, parecía más distante, como si ella misma hubiera estado al tanto de lo que él debía hacer. La ciudad que le había sido hogar parecía ahora ajena, y una sensación de nostalgia se apoderó de su ser. Pero en el fondo de su alma, algo lo empujaba hacia algo mucho más allá de sus limitaciones humanas, un llamado que no podía ignorar. El momento ha llegado, Erión. La voz resonó de nuevo en su mente, esta vez más clara, más fuerte. Era la voz de los Nefilim, pero también algo diferente, un susurro de poder y de advertencia. Tú decidirás si el legado será resucitado o extinguido. Erión se levantó de su cama, caminando hacia la ventana. El viento soplaba con fuerza, y la oscuridad de la noche parecía más densa de lo habitual. Los cielos, como si reflejaran la lucha interna que se libraba en su interior, mostraban un manto de nubes rotas, iluminadas por destellos de luz que venían de algún lugar muy lejano. Con cada paso que daba, su visión se nublaba aún más. Sabía que su camino lo llevaría hacia el corazón de la ciudad, hacia la torre olvidada donde la llama oscura residía. La imagen de la torre, como una sombra creciente, lo atraía. La llama oscura, el artefacto antiguo que los Nefilim habían dejado atrás, se encontraba allí, esperando el momento adecuado para ser encendida. Pero no estaba solo. El conflicto de los guardianes. Mientras Erión avanzaba hacia la torre, la batalla en las sombras continuaba. Azariel el Heraldo luchaba con furia contra el guardián Aruniel, quien a pesar de su forma sombría y su poder imponente, no podía evitar la creciente presión que emanaba de la energía que Erión estaba comenzando a liberar de su interior. Azariel, con su determinación de restaurar el equilibrio, sabía que la llegada de Erión era inminente, y con ella, la oportunidad de encender la llama oscura. Sin embargo, el guardián Aruniel no era fácil de vencer. Era más que un protector. Era una representación de todo lo que los Nefilim debían pagar para renacer. No permitiré que los Nefilim regresen, no después de lo que causaron en los cielos, rugió Aruniel, su voz resonando como el eco de una tormenta primordial. El precio ya ha sido pagado, contestó Azariel, respirando con dificultad mientras su forma se iluminaba con la esencia de la llama oscura. El juicio ya se ha cumplido,
Pero la humanidad necesita una oportunidad. La única forma de evitar el fin es restaurar el equilibrio. Azariel lanzó un rayo de luz celestial hacia Aruniel, quien lo esquivó, creando un muro de sombras alrededor de sí mismo. La batalla continuaba, pero los dos sabían que el tiempo estaba en su contra. Mientras luchaban, Erión estaba cerca, acercándose sin darse cuenta al umbral donde todo cambiaría. El camino hacia la torre Erión sintió una creciente presión sobre su pecho, como si algo lo estuviera empujando hacia adelante. Su mente estaba llena de recuerdos dispersos, las voces de los Nefilim, las visiones del pasado, la oscuridad que siempre había estado al acecho y la advertencia de su madre. Mientras caminaba, sintió que algo más lo estaba observando. Era la llama oscura, una fuerza que llamaba su nombre. Al llegar al pie de la torre, Erión vio las puertas de piedra, desgastadas y cubiertas de inscripciones que no comprendía. La torre era antigua, más de lo que cualquier hombre podría recordar. Sin embargo, el niño sabía que tenía que entrar. Era su destino. De repente, una sombra apareció ante él. Aruniel, el guardián, se materializó en el umbral de la torre, su figura oscura y nebulosa, bloqueando su camino. «No te permito entrar», dijo Aruniel, su voz resonando en la torre como un eco de advertencia. «Los Nefilim ya no tienen cabida en este mundo». Erión, parado frente a la oscuridad, miró al guardián con determinación. «No puedo detenerme», respondió con firmeza. «Mi sangre, la sangre de los Nefilim, me ha llevado hasta aquí. Esta es la única forma de que la humanidad sobreviva». Aruniel lo observó por un largo momento, una sombra de duda cruzando por su semblante. Sin embargo, sabía que no podía detener lo que ya estaba en marcha. El destino de los Nefilim estaba sellado. «Entonces hazlo», dijo finalmente Aruniel, su voz impregnada de pesar. «Que la oscuridad caiga sobre ti». Con esas palabras, la puerta de la torre se abrió lentamente, y Erión dio el primer paso hacia su destino. La llama oscura. Dentro de la torre, la atmósfera era densa, como si el aire mismo estuviera impregnado con el poder de los siglos. En el centro de la sala, una llama negra y chisporroteante brillaba débilmente en un altar de piedra. Era la llama oscura, la chispa que había estado guardada por milenios. Erión se acercó, y al hacerlo, una energía poderosa lo envolvió, haciéndolo sentir una conexión profunda con las fuerzas antiguas que habitan el universo. Su corazón latía con la misma frecuencia de la llama, como si él mismo fuera la extensión de esa energía ancestral. Entonces, la voz de los Nefilim resonó en su mente una vez más. «El precio del poder es el sacrificio, Erión. ¿Estás dispuesto a pagar el costo de la verdad?» Con una respiración profunda, Erión extendió su mano hacia la llama oscura. Sabía que la decisión que estaba a punto de tomar marcaría el destino de la humanidad y de los Nefilim. El poder estaba en sus manos, pero también la condena. La elección de Erión extendió su mano hacia la llama oscura, su piel estremeciéndose al contacto con la energía que emana de ella. Era más que fuego. Era el núcleo mismo de la caída, la semilla de la rebelión y la redención. Mientras su mano se acercaba, sentía que su ser entero vibraba con el poder, una fuerza arrolladora que lo invadía por completo. El mismo poder que había causado la caída de los vigilantes, el que había dado vida a los Nefilim, y que ahora, a través de él, buscaba ser liberado. «Todo depende de ti, Erión». La voz de los Nefilim resonó una vez más, pero esta vez en su mente no solo oía la llamada de su linaje, sino también algo más. Un murmullo distante, la súplica de los hombres que habían olvidado el poder de los caídos, pero que ahora dependían de él para sobrevivir. Erión sabía que tenía que tomar una decisión. Su mente, cargada de visiones, de recuerdos de tiempos que no había vivido, le hablaba de las consecuencias de su elección. Si encendía la llama oscura, los Nefilim regresarían, pero el equilibrio del mundo sería irremediablemente alterado. La humanidad podría ser arrasada por la misma oscuridad que había dado vida a los caídos. Por otro lado, si dejaba que la llama permaneciera apagada, los ángeles caídos continuarían su guerra silenciosa, el ciclo del juicio continuaría sin fin, y la humanidad seguiría viviendo en un estado de ignorancia, sin saber jamás la verdad detrás de su creación. No habría redención para los Nefilim, pero tampoco habría oportunidad para un nuevo orden. Erión se sintió atrapado entre dos mundos, entre el deseo de redimir el legado de los caídos y la responsabilidad que sentía hacia la humanidad. Era el último de los Nefilim,
pero también el único que podía decidir si el futuro de la humanidad estaría marcado por la destrucción o por una nueva oportunidad. El despertar del poder. Con una respiración temblorosa, Erión cerró los ojos y con todo su ser aceptó el peso de lo que estaba a punto de hacer. Sabía que no había marcha atrás. Extendió la mano y tocó la llama oscura. Una explosión de energía lo envolvió y la torre misma pareció temblar bajo el poder liberado. Erión cayó de rodillas, su cuerpo ardiendo con la fuerza ancestral que había despertado. La sangre de los Nefilim, la esencia de los ángeles caídos, la rabia de los cielos y la humanidad misma se fusionaban dentro de él. Era como si toda la historia del mundo se comprimiera en ese único momento. Los recuerdos de los vigilantes, la rebelión, la caída y los ecos de la tierra misma resonaban en su mente. La llama oscura no solo había sido encendida, había comenzado a transformarse en algo más grande, más complejo. Lo que Erión había desatado no era solo un poder destructivo, sino una nueva era, donde los Nefilim no solo serían vengadores, sino jueces en una guerra definitiva entre los cielos y la tierra. Los vigilantes caídos serían liberados, pero no como simples seres de oscuridad. Ahora serían más poderosos que nunca. Sin embargo, en el mismo instante, la voz de Aruniel, el guardián, retumbó en sus oídos. Lo has hecho. Has liberado la llama oscura, y ahora los cielos caerán sobre ti. Pero recuerda, Erión, no todos los Nefilim fueron destinados a ser nuestros salvadores. Algunos de ellos traen consigo la destrucción, no la redención. Erión miró hacia la llama que ahora ardía con fuerza. Algo había cambiado dentro de él. La energía no solo lo había transformado físicamente, sino espiritualmente. Sabía lo que debía hacer. El destino de los Nefilim ya no dependía solo de él, sino de la humanidad. El juicio de los caídos. Con una mirada decidida, Erión se levantó. La llama oscura seguía brillando, pero algo más había comenzado a despertar en su interior. Una necesidad de comprender, de corregir. Lo que los Nefilim habían hecho, lo que sus padres espirituales habían intentado, no era solo destruir. Había un propósito mayor, uno que no podía seguir ignorando. Azariel, quien había estado observando desde las sombras, se acercó a Erión, con los ojos brillando con una mezcla de preocupación y esperanza. ¿Lo has hecho entonces?, preguntó Azariel mirando la llama oscura con una mezcla de respeto y temor. ¿Has decidido qué serás? ¿El líder de los Nefilim o el destructor de este ciclo eterno? Erión no contestó de inmediato. Su mente estaba en conflicto. Sabía que al encender la llama, había liberado algo más que poder. Había liberado el juicio de los cielos caídos. En sus manos descansaba ahora un poder que podría tanto salvar como destruir. He decidido ser el guardián de este poder, dijo finalmente, con una voz profunda casi inhumana. Pero no como los Nefilim lo hicieron antes. No seremos ni salvadores ni destructores. Debemos ser los jueces, y sólo así la humanidad tendrá una oportunidad de elegir su destino. Azariel lo miró en silencio. El heraldo sabía que la decisión de Erión marcaría un antes y un después, no solo para los Nefilim, sino para toda la humanidad. Si el niño lograba equilibrar las fuerzas dentro de él, los Nefilim podrían resurgir como protectores, no como conquistadores. Si no lo lograba, todo sería consumido por la oscuridad. El futuro de los Nefilim. Con un último vistazo a la llama oscura, Erión levantó la mano. La torre tembló y las sombras parecían volverse líquidas, deshaciéndose ante la presencia de su nuevo poder. En ese momento, la primera de las alas apareció en su espalda, una ala oscura, pero poderosa. El juicio está en marcha, dijo Erión en un susurro que resonó en el aire. Solo el tiempo dirá si podemos corregir lo que los Nefilim han hecho, o si, una vez más, caeremos. La historia de los Nefilim ha cambiado, y con ello, la de la humanidad. ¿Cómo será este nuevo ciclo? ¿Los Nefilim renacerán como los protectores de la humanidad, o traerán consigo la perdición una vez más? El juicio inminente. Erión se mantenía firme frente a la llama oscura, la cual seguía ardiendo con una intensidad que parecía hacer eco del mismo corazón del universo. A medida que la luz de la llama iluminaba las paredes de la torre, una silueta oscura comenzó a formarse a su alrededor. Las sombras del pasado, las huellas de la rebelión y la caída de los ángeles tomaban forma. No eran solo recuerdos, sino manifestaciones tangibles del poder que había liberado. La llama oscura había creado un portal,
no solo hacia las profundidades del abismo, sino hacia el futuro que los Nefilim podrían haber tenido si tan solo sus ancestros no hubieran sucumbido al deseo de poder. ¿Estás listo, Erión?, preguntó Azariel, con voz grave. La humanidad será arrastrada en esta tormenta, tanto si lo deseas como si no. Este poder, si se descontrola, puede devorar todo lo que hemos conocido. Erión no contestó de inmediato. Sus ojos brillaban con una intensidad desconocida, como si la llama oscura estuviera fusionándose con su ser, haciéndolo más que humano, más que un simple descendiente de los vigilantes. Era un punto de inflexión en la historia. Sabía que las decisiones que tomara ahora podrían destruir todo lo que había sido, o tal vez abrir la puerta a una nueva era. Este poder no es mío para poseerlo, dijo Erión finalmente, su voz resonando con una autoridad inusitada. Es nuestro para redimirlo. Pero no serán solo los Nefilim quienes decidan lo que sucederá a partir de aquí. La humanidad también debe hacer su elección. El despertar de los vigilantes. En el momento en que Erión tocó la llama oscura, algo más allá de la comprensión humana comenzó a moverse. Los vigilantes caídos, aquellos que fueron condenados al abismo por desafiar la voluntad del Creador, comenzaron a despertar. Samael, el líder de los ángeles caídos, se encontraba entre ellos, liderando la resistencia contra el orden divino. Samael, una vez el más hermoso de los ángeles, con alas doradas que brillaban como el sol, ahora se encontraba envuelto en la oscuridad. Su figura, imponente y feroz, se alzó entre las sombras. Al principio, parecía una figura espectral, pero al encender la llama oscura, su presencia física comenzó a materializarse en el mundo de los mortales. «Has desatado lo inevitable», murmuró Samael, sus ojos fijos en la forma de Erión. Los Nefilim siempre han sido el puente entre los cielos y la tierra. Y ahora tú, como último de ellos, decides cuál será el destino de todos. Erión, con el corazón palpitante, sabía que el regreso de los vigilantes caídos no era solo un renacer del poder ancestral, sino también una amenaza de guerra cósmica. Los vigilantes no buscarían solo redención, sino venganza por su caída, y su regreso cambiaría el equilibrio de todo lo que existía. «No deseamos destruir el mundo, hijo de la caída», dijo Samael, su voz resonando en la torre como un trueno. «Pero debemos reclamar lo que nos fue arrebatado. Los cielos nos deben una revancha, y lo que has liberado hoy es solo el comienzo». Erión, sintiendo el peso de las palabras de Samael, comprendió que no solo los Nefilim, sino también los vigilantes, estaban a punto de reclamar su lugar en el universo. No era simplemente una guerra entre los cielos y la tierra. Era una guerra por el destino de la creación misma, el conflicto de la humanidad. Mientras los vigilantes comenzaban a tomar forma en el mundo físico, la humanidad no tardó en reaccionar. En ciudades desbordadas de incertidumbre, los líderes comenzaron a convocar a aquellos que habían olvidado las antiguas enseñanzas, aquellos que aún custodiaban las viejas escrituras. El regreso de los Nefilim no solo significaba una revolución, sino también el despertar de la verdad oculta sobre la creación humana. En todo el mundo, los pueblos comenzaron a murmurar sobre los antiguos dioses, las criaturas de gigantes y la caída de los ángeles. Y, entre la confusión, algunos vieron una oportunidad para seguir el llamado de los Nefilim, mientras que otros se opusieron, viéndolos como una amenaza. La humanidad estaba al borde de un nuevo orden, pero su respuesta dependería de la sabiduría que lograran recuperar del pasado. La larga noche. Con el regreso de los vigilantes y el despertar de la humanidad a la verdad, el mundo comenzó a desmoronarse bajo el peso de la decisión de Erión. En el aire, la tensión era palpable. Las fuerzas del universo se estaban alineando para una batalla de proporciones cósmicas. Erión, ahora con la llama oscura resonando en su interior, se preparaba para enfrentar lo que vendría. El regreso de los Nefilim y los vigilantes había alterado el curso de la historia. Era el momento en que los caídos y los humanos debían decidir su destino, pero el precio de la redención era aún incierto. Erión había aceptado su destino, pero la batalla que se libraría no sería solo suya. La humanidad, los Nefilim y los vigilantes se enfrentaban a un juicio sin precedentes. Nadie podía prever quién prevalecería. «La guerra comienza ahora», dijo Erión, mirando la llama oscura una vez más, con el peso de todo el cosmos sobre sus hombros. La caída de las fronteras. La llama oscura seguía ardiendo en el corazón de la torre, su luz iluminando todo a su alrededor como una linterna que presagiaba el fin. Erión,
Sintiendo el peso de todo lo que había desatado, no podía apartar la mirada. El aire a su alrededor vibraba con una energía imposible de comprender, una energía que ni los ángeles caídos ni los humanos podrían controlar sin que la realidad misma comenzara a desmoronarse. Mientras el poder de la llama se expandía, las fronteras entre lo divino y lo humano comenzaban a desdibujarse. Los cielos se abrían y el abismo parecía reclamar lo que había sido perdido. Los vigilantes, alzándose del olvido, ya no se limitaban a sombras incorpóreas. Ahora caminaban entre los hombres, sus formas físicas materializándose, tanto en la oscuridad como en la luz, trayendo consigo el peso de siglos de condena. «El tiempo ha llegado», murmuró Samael observando cómo la llama oscura resonaba a través del espacio. «El juicio final no puede ser evitado. Lo que se desató no puede ser contenido». Erión sentía la presión creciente sobre su pecho, el poder que había liberado comenzando a consumirlo desde adentro. No solo era él quien sostenía la llama oscura, era la humanidad misma la que, ahora, debía decidir si sucumbiría a ese poder o lo utilizaría para reconstruir lo que los caídos habían roto. «Lo que has desatado, hijo de los Nefilim, no es solo un poder, es una nueva realidad, ya no hay regreso». La voz de Samael resonó, pero esta vez no como una amenaza, sino como una revelación. Erión sabía que la humanidad no solo estaba ante la presencia de los Nefilim y los vigilantes, estaba ante un nuevo amanecer cósmico, donde los antiguos dioses debían decidir su lugar entre los mortales. La resistencia de la humanidad. En todo el mundo, el despertar de los Nefilim y la manifestación de los vigilantes no pasaron desapercibidos. Los pueblos, al principio aterrados, comenzaron a organizarse. Los antiguos textos de los profetas, los escritos de aquellos que antes habían hablado de la caída de los ángeles, fueron descifrados nuevamente, pero ahora con un temor distinto. La humanidad estaba consciente de que este no era un evento que pudiera ser ignorado. En las grandes ciudades, los sabios, los místicos y los líderes religiosos se reunieron en un consejo clandestino. Sabían que solo unidos podrían enfrentarse a las fuerzas que acababan de despertar, y aunque algunos elegían aliarse con los Nefilim, creyendo que el poder de los caídos podría salvarlos, otros se mantenían fieles a la idea de que la humanidad debía enfrentarse sola, sin caer bajo el yugo de los ángeles caídos. «No debemos olvidar lo que realmente somos», dijo uno de los líderes, un anciano de cabellos plateados, mientras sus ojos observaban las estrellas que comenzaban a cambiar en el cielo. «Nos hemos creído descendientes de los dioses, pero nuestra fuerza radica en nuestra humanidad, no en los poderes de aquellos que una vez cayeron». Sin embargo, no todos estaban de acuerdo. Algunos veían a los Nefilim como la única esperanza de salvación, y en sus corazones, la promesa de poder y conocimiento era una seducción demasiado fuerte para resistir. Erión en el umbral. Mientras el mundo se dividía en respuesta al regreso de los caídos, Erión se encontraba en el centro de la tormenta. La llama oscura palpitaba con una intensidad que comenzaba a afectar la realidad misma, alterando las leyes del tiempo y el espacio. Los vigilantes, sin embargo, no estaban interesados en las diferencias humanas. Solo querían la venganza, o la redención, según el ángulo desde el que se los mirara. En ese momento, Azariel apareció ante Erión, su rostro marcado por el desgaste de la batalla interna y externa que había estado librando. Sus ojos, siempre vigilantes, ahora reflejaban una mezcla de orgullo y preocupación. «Lo has hecho, pero ¿estás preparado para lo que sigue?», Azariel preguntó, con una seriedad que no había mostrado antes. «Este poder, el que has desatado, no solo afectará a los Nefilim, afectará a todos. Lo que los vigilantes desean no es lo que la humanidad necesita». Erión miró hacia la llama oscura, su reflejo distorsionado en las sombras que danzaban en las paredes. «Sé lo que estoy liberando», respondió, su voz ahora más grave, como si la propia llama hubiera comenzado a influir en él. «Pero no tengo elección. No podemos destruir este poder, solo aprender a usarlo». Azariel suspiró, como si intentara encontrar las palabras adecuadas para lo que iba a decir. «Y si no lo controlas, Erión, lo que has comenzado terminará consumiéndote a ti, a los Nefilim y a toda la humanidad». El último juicio. La llama oscura continuaba ardiendo. En su luz, Erión podía ver la historia del mundo en formas fragmentadas, imágenes de la rebelión de los ángeles, de la creación de los Nefilim y de la lucha interna entre los cielos y la tierra. Su visión comenzó a mezclarse con la de los vigilantes,
que observaban desde las sombras expectantes. «Ahora lo sabes», dijo Samael, alzando su voz hacia el cielo. «Este es el juicio. El ciclo nunca ha terminado, hijo de los Nefilim. Los cielos nos deben una revancha, y ahora nos levantamos de las profundidades para tomar lo que nos fue arrebatado». Erión sabía que el juicio no solo era para él, el destino de todos estaba en juego. Los Nefilim, los vigilantes y la humanidad debían decidir si serían jueces de su propio destino o si, una vez más, caían en la trampa de la venganza. El eco del futuro. En el horizonte, los primeros signos de lo que sería una guerra universal comenzaron a tomar forma. La humanidad aún no entendía completamente el alcance de lo que había sucedido, pero algo estaba claro. El futuro ya no sería el mismo. El juicio estaba por comenzar. El juicio había comenzado, y el mundo, dividido por las fuerzas que Erión había liberado, se desmoronaba bajo el peso de la decisión que él había tomado. La llama oscura brillaba más intensamente con cada paso que daba la humanidad hacia el abismo. Los Nefilim, los vigilantes y los hombres mismos se encontraban en un punto de inflexión cósmico. El último juicio Erión, con la llama oscura ardiendo en su interior, sabía que su destino estaba sellado. El poder que había liberado no podría ser controlado por ningún ser mortal ni inmortal. Mientras los vigilantes caídos, liderados por Samael, comenzaban a caminar hacia el mundo de los vivos, el peso de su guerra y su venganza se hacía más palpable. La humanidad estaba al borde de la extinción. Pero no todo estaba perdido. Erión, sintiendo el poder de los caídos y el remanente de la humanidad que aún palpitaba en su pecho, entendió lo que debía hacer. La batalla no sería librada con violencia, sino con una última acción. Un sacrificio que ni los Nefilim ni los vigilantes habrían anticipado. «Este poder no puede ser solo mío», Erión gritó, su voz resonando en las estrellas y haciendo temblar la tierra. «No más guerras, no más sacrificios sin fin, no más caídas». En ese momento, con las fuerzas de los caídos y los hombres observando, Erión extendió su mano hacia la llama oscura, no para liberarla más, sino para apagarla. El sacrificio sería su propio ser, su propia esencia convertida en la última chispa de poder que sellaría el juicio. Él sería el último juez, pero también el último salvador. El poder de la llama oscura comenzó a colapsar. La luz negra que había envuelto el mundo se disipó lentamente, y con ella las sombras de los vigilantes, los caídos, comenzaron a desvanecerse. El abismo se cerraba, y con ello, la conexión entre los cielos y la tierra se sellaba una vez más. Samael, mirando al hijo de los Nefilim, entendió lo que estaba sucediendo. No había venganza posible, no había redención. Solo había equilibrio. La caída de los ángeles caídos, la lucha de los Nefilim y el destino de la humanidad llegaban a su fin. La paz inesperada. Cuando el último vestigio de la llama oscura se extinguió, el mundo comenzó a calmarse. Las estrellas, que habían sido opacadas por el poder cósmico, comenzaron a brillar de nuevo. El ciclo había terminado, y con ello, las fuerzas que una vez se enfrentaron en una guerra interminable, se disolvieron en la quietud del silencio universal. Erión cayó al suelo, agotado, su cuerpo consumido por el sacrificio. Pero algo permaneció en él. No era el poder de los caídos, ni la furia de los ángeles. Era la esperanza, la verdadera fuerza de la humanidad, la única que, al final, pudo vencer lo eterno. «La guerra ha terminado», murmuró Erión, su última palabra flotando en el aire. La humanidad ahora tiene la oportunidad de elegir. El regreso de la humanidad. El juicio final había sido un sacrificio, no solo de Erión, sino de toda la humanidad. Los Nefilim y los vigilantes, que habían representado tanto lo divino como lo corrupto, se disolvieron en la nada, no como vencedores ni derrotados, sino como símbolos de lo que había sido. Con el fin de la llama oscura, la humanidad comenzó un nuevo capítulo. Liberados de las cadenas de los Nefilim y de los ángeles caídos, los hombres decidieron forjar su propio destino, ahora con el conocimiento de lo que estaba más allá de su comprensión, pero sin la sombra de los caídos persiguiéndolos. Erión, aunque desapareció en el sacrificio, dejó atrás una semilla de esperanza en los corazones de los hombres. El futuro era incierto, pero la humanidad, al fin, era libre para decidir su destino sin la carga de los dioses caídos. Epílogo. La última huella. Miles de años después, en los rincones más remotos de la Tierra,
Los antiguos textos de los Nefilim y los vigilantes seguían siendo custodiados, pero ahora ya no eran vistos como armas de poder, sino como lecciones de humildad y sacrificio. Las historias de Erión, el último de los Nefilim, se convirtieron en leyendas que los hombres contaban no para venerar, sino para recordar lo que puede suceder cuando los límites entre lo humano y lo divino se desdibujan. Y así, el ciclo de la caída finalmente se cerró, pero la humanidad, liberada de los caídos, avanzaba, no con el peso de los dioses en sus hombros, sino con la posibilidad de alcanzar una paz verdaderamente suya.